tardes. Dios les bendice. Es un gozo estar con ustedes. Mujeres guerreras, poderosas, amadas de Dios. Es una bendición y un placer estar con ustedes. Las saludo y las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que se dan para compartir y convivir este momento de esta enseñanza que a través de nuestro caminar Dios nos ha ido dando. Así es que espero que sea de bendición a sus vidas, así como es de bendición a la mía. Pero sobre todo que podamos aprender y conocer quién es nuestro Dios. Vamos a hablar de una acción que hemos estado llevando, sobre todo en esta pandemia. Nos hemos insertado, ¿verdad? Cotidianamente, día, noche, mañana, tarde, 24 horas, qué sé yo, la oración. Es una estrategia que Dios me ha mostrado, que esta estrategia es una estrategia de vida. Una estrategia de vida porque mientras no ore, mientras no esté delante de Dios, no tengo respuestas, no encuentro el camino, me siento perdido y extraviado. Siento que mi hablar, mi expresar, mi caminar, mi decir y mi meditar no llega, no pasa al techo. Y la razón es porque aún no entendemos qué es la oración. Siempre hemos dicho que la oración es la comunión con Dios. Y la oración es algo más. La oración es la comunicación con Dios a través del lenguaje y de mi ser. Esto que yo les digo ahora está basado en 1 Samuel 16:7. Dice: Jehová respondió a Samuel, y es el momento en el que Samuel va a la casa de Isaí y va a sacar el sucesor de Saúl. Y va Samuel y ve los hijos de Isaí, entre ellos uno alto, rubio, guapo, ¿verdad? Y dice el Señor: no lo veas a él porque yo lo he desechado. Los hombres ven lo que tienen delante de sus ojos, ¿verdad? Dice, pero Jehová ve el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a la presencia de Dios, Él ya ha visto mi corazón. Miren lo que dice Proverbios 24:12. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esta es la razón por la que debemos entender que todo nuestro ser debe estar sincronizado. Sí, ojo, sin entender o creer que cuando voy, entonces yo soy, no sé, la persona más limpia, más pura, más... No, tengo que llegar con acción, una acción humilde para pedirle perdón a Dios por las cosas que he hecho, por las cosas que no debí de hacer, por la violación a sus mandamientos, por esos decretos que fueron abolidos por mi mala conducta. No por los demás, mi falta de visión, etcétera, mi falta de entendimiento. Fíjense que venía yo de Monterrey para acá, para Morelos, y empecé a llorar y me dijo el Señor: no llores, no te envuelvas en tu propio dolor, porque eso es fracaso. Eso es el fruto del fracaso, es el fruto de la frustración, de la impotencia.
ve con esperanza. Y yo le dije, Señor, ve con esperanza en dos sentidos. El contexto, donde estás, lo que tienes, lo que posees, dónde estás ubicada, quiénes son las que te rodean, y también en las acciones, tu caminar. Avanza, adelante, para que puedas ver un nuevo renacer, un nuevo renacer. Y es verdad. Por eso Dios me habló que la oración va más allá de una comunicación íntima con Dios. Va en el sentido de la conexión entre mi ser y Dios. Porque Él ve el corazón y Él es el que vigila el alma. Lo mira, lo valora hacia dónde vamos. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros debemos darnos cuenta que hay en Santiago 5, 15 y 16 nos dice, fíjense bien, y son acciones que nosotros ya hemos vivido y son decisiones que hemos tomado. Miren lo que dice Santiago 5, 15 y 16. Dice, la oración del fe salva al enfermo y el Señor lo levanta. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto, la oración de fe. Ahorita WhatsApp está lleno de necesidades por salud. Y ahorita yo te digo a ti, empiezas a orar por salud, por sanidad, para que Dios lo levante, ¿verdad? Pero dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿verdad? Entonces dice, orarás por los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Quién va a sanar? El enfermo que tiene a Cristo. Y la misericordia de Dios hará que sane a aquel que no ha recibido a Cristo. Tengo que ir a decirle que Jesús es el Señor y el Salvador. Es la evangelización, es la aceptación a Dios lo que me va a traer la sanidad. Porque dice, la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 15 y 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Tú me ofendiste, tengo que sentarme a platicarlo para ponerme a cuentas. Estas son las características que necesito suplir para que mi oración tenga una respuesta. Así es que, hermanas, necesitamos nosotros entender que para vivir en Cristo necesito tomar la dirección que Dios me está mandando. Esto es la oración basada en el Antiguo Testamento. Y ahora las mujeres de oración, mujeres del Nuevo Testamento, mujeres que han permanecido en Cristo. Es una estrategia usada por Jesús. Y digo, ¿la oración es una estrategia de vida? ¿Por qué es una estrategia de vida? La oración me permite ir caminando, sanando, restaurando todas esas áreas de mi vida que han sido lastimadas y que están por ahí. Siguen lastimadas, pero olvidadas. Se me olvida
que mi ser, mi humanidad fue golpeada, quizás lacerada por las situaciones que viví en la niñez. Pero no lo entiendo, tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque no he aprendido a entender que Dios hace las cosas perfectas. Esta estrategia nos la dejó Jesús, y Jesús nos dijo esto. Jesús oraba a tiempo y a destiempo, de día y de noche, ¿verdad? En Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a los 12, de ellos a los cuales también llamó apóstoles. ¡Qué bendición! Una decisión tan importante para escoger sus discípulos tenía que tener una conexión con Dios. Luego dice: los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Esto, como les dijera, es un poco fuerte, porque ¿quién es capaz de dejar de comer por servir a Dios? ¿Quién es capaz de entender lo que significa mi alimento es tomar ahora sí que el cayado y hacer lo que Dios me manda hacer? ¿Es fácil? No, porque a veces no entendemos lo que Dios tiene a nuestras vidas. Tenemos que aprender a caminar. Entonces, cuando nosotros vamos a entender que el que me envió tiene un propósito y hay una obra que tengo que hacer, tengo que aprender a dirigir esa obra, a entender ese momento. Tuvo prioridades también sobre los negocios. Ninguno que milite en los negocios de esta tierra es apto, ¿verdad? Ninguno. En los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es apto. Ninguno. Así es que tienes algo muy importante que pensar. Tus sueños, tus anhelos, tus deseos tienen que quedarse en stand-by y empezar a buscar a Dios para caminar. Moisés fue un hombre preparado para ser conquistador, no conquistador, sino para ser faraón. Pero Dios le quitó esa visión y lo puso a cuidar ovejas, a ser pastor, lo que nunca en su vida había hecho, pero porque ese era el principio del camino para formar un gran conquistador. Conquistó a su pueblo y conquistó tierras, aldeas, y gloria a Dios por eso. ¿Quién lo hizo? Moisés, el hombre escogido por Dios. A veces no entendemos qué es lo que Dios quiere de mi vida, no lo sé, y estoy enojado conmigo, no con los demás, no, conmigo estoy enojado. ¿Por qué? Porque no entiendo. Para eso tengo la estrategia de vida.
la oración. La oración acompañó en cada evento de importancia a Jesús. En su bautismo, Jesús oró cuando fue bautizado y se abrieron los cielos y descendió, los cielos se abrieron y descendió una paloma. Y cuando descendió la paloma, vino una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lucas 3, 21 y 22. Fíjense esto, qué hermoso. Descendió el Espíritu Santo. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Es el que guía a toda verdad. Dicen: no contristéis al Espíritu. ¿Por qué se contrista? Porque empiezo a tomar mis propias decisiones y me olvido del Espíritu Santo que fue puesto para que Dios me guíe en toda verdad y en toda justicia. Y dijo algo muy importante y especial para todos los hombres de la tierra. Le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso fue lo que dijo la voz. Qué hermoso, ¿no? Durante su primer viaje misionero, en Marcos 1:35, Lucas 5:16, Marcos 1:35 dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En Lucas 5:16, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Antes y después de alimentar a los 5,000. ¿Qué buscaba Jesús cada día, cada noche, cada mañana? Orar al Padre. Ese entendimiento lo tengo que tener yo y lo tienes que tener tú. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos da pereza, ¿verdad? Y digo: bueno, yo voy a escoger a las 8 de la mañana. Los niños están dormidos y yo te puedo orar. Y buscamos las horas más apropiadas de acuerdo a mi condición, a mi función, a mi tiempo y a mi trabajo. Pero realmente Dios quiere que le demos los tiempos incómodos. A las 2 de la mañana, cuando estás todo dormido, plácidamente, profundamente, y te dice el Señor: levántate, quiero hablar contigo. Sí, Señor, ahorita me levanto, y te das la vuelta y te quedas dormido y se te olvidó, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos hacer. La oración viene a ser el punto medular de la vida espiritual. Si no tengo oración, entonces estoy perdido. Puedo ser cristiano y pregunto: ¿podremos ser llamados justos porque soy cristiano? Miren lo que dice Santiago 5, 16 y 17. La oración de fe salvará al enfermo. Y pregunto: si yo oro, si yo me encuentro separado, me encuentro pues un poquito a disgusto, incómodo, ¿tendré oportunidad? ¡Claro! Tienes que venir y decirle: Señor, aquí estoy, con toda mi humanidad, con todos mis sentires, sentimientos encontrados, Señor. Tú me escogiste, aquí estoy. Te he fallado, no he caminado rectamente, no entiendo lo que quieres de mi vida. Pero, Señor, aquí estoy orando. Ayúdame, por favor, con el poder de tu Santo Espíritu, a ministrar mi alma, ministrar mi corazón, ministrar mi pensamiento, ministrar desde mis entrañas para que yo pueda ver quién es mi Dios. Levántame.
Levántame, Señor. Porque dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor dice, lo levantará. Esa confesión ya la hice. Ahora levántame, Señor. Levántame. Esto es lo que nosotros tenemos que ir interiorizando, hermanos. Miren, cuando tú vas y oras y llegas a la presencia de Dios, tenemos un ejemplo de vida llamado Daniel, uno de los profetas menores. La oración de Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años que habló Moisés al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de los justos de Jerusalén en 70 años. El 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y ceniza. O sea, con características específicas. Daniel no vino porque, bueno, Señor, pues es hora de orar. No. Daniel había tenido una visión y Dios le había mostrado el futuro o lo que le esperaba a Israel. Y él se dolió su alma. Que esa es una de las características que debemos tener nosotros. El asumir el dolor de aquel que está sufriendo, de aquel que está enfermo, de aquel que perdió un familiar, perdió a su padre, perdió a su madre, de aquellos que están padeciendo. Hoy con la pandemia, millones de personas están muriendo. Tremendo. Pero somos indiferentes, oramos y decimos: Señor, mire, al suegro de mi hijo le dio la pandemia, el coronavirus. Tuvo necesidad de ir al oxígeno. Dice, mi hijo venía llorando a gritos, porque decía: mamá, ni siquiera tienes idea de lo que realmente está pasando, mamá. Y volteo y le digo: ¿por qué, hijo? Dice: mira, mamá, yo llego y hay 300 personas en la fila. Solamente hay 3 jóvenes ayudando allí a despachar el oxígeno. ¿Sabes tú el peligro que corren esos jóvenes al llenar el oxígeno y llevarlo a las camionetas, mamá? Les puede explotar y morir allí. Mamá, ni siquiera tuvieron que llevarlo al hospital. En el hospital dijeron: Señor, si lo quiere dejar, déjelo. Pero ¿sabe una cosa? Ahí se va a quedar en la silla y ahí se va a morir, porque no hay quien lo atienda. Estamos saturados. Mire, con esto le digo todo. No puedo ni darle agua a los enfermos. Señor, es su decisión. Pues cargaron con el Señor y lo llevaron a casa y lo siguieron atendiendo. Bendito Dios, estuvimos orando y Dios nos sanó, porque Dios es fiel. Entonces, él lloraba y yo veía y decía: esa es carga. Pero mientras no ves, entonces no asumes. ¿Me explico? Me decía mi hijo, ni siquiera tienes idea de lo que realmente está sucediendo. Y así como yo, mucha gente estuvimos ausentes, sin el entendimiento real de lo que estaba viviendo. Dice Daniel en el 9:3: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno y en ceniza. Eso fue lo que hice después de lo que me dijo mi hijo. Dije: Padre, no hemos asumido esa responsabilidad, no hemos encontrado la clave, y la clave es: todo mi ser debe dolerse por la situación que estoy viviendo,
por la que está viviendo aquel, por la que está viviendo el pueblo, todo el mundo, de manera internacional, del norte al sur, este al oeste. El globo terráqueo se está desmoronando. ¿Dónde estamos los intercesores? Miren lo que hizo Moisés. Moisés sube al monte a buscar las tablas de la ley. Sube y va por allá. Cuando viene de bajada, escucha unos gritos y unas alabanzas y la felicidad del pueblo, ¿verdad? Y dice Aarón, oye, ¿qué sucede? ¿Están llorando? Dice, no, son cantos que van llegando y van viendo el becerro, ¿verdad? Terrible. Y cuando Dios se dio cuenta de la abominación tan terrible que había hecho el pueblo de Israel, bien, entonces dijo, los voy a raer de la tierra, los voy a destruir, ¿verdad? Y le dice a Moisés, y te levantaré a ti una generación y te multiplicaré tus generaciones. Fíjate. Y yo creo que si nos dice a nosotros diríamos, wow, eso. Pero Moisés no. Mira lo que dijo Moisés en 32:11 de Éxodo. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, en el 32:11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderás tu ira y tu furor contra tu pueblo? Y tú sacaste a este pueblo de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Nuevamente, del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal entre tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y derramaré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué tremendo. Te voy a raer, te voy a quitar, te voy a sacar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Moisés? Asumió una función. La palabra de Dios dice que Moisés es el hombre más manso que ha existido sobre la tierra, y que no habrá ninguno como él. Y aquí lo estamos viendo, sin egoísmo, sin soberbia, sin altanería. El hombre dijo, no puedes raer al pueblo. Y fíjense, ¿por qué lo hizo Moisés? Dice Moisés, porque tú prometiste, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Ojo, lo hizo por él mismo, por nuestro Dios. Ahora, nosotros estamos haciendo tratando de decirle, Señor, esta humanidad es obra de tus manos. Estos hombres y mujeres de la tierra
no te conocen, muchos están yendo al infierno porque no han escuchado tu palabra, no te han aceptado aquellos que han escuchado algunos. Señor, mueve el corazón de estos hombres, los presento como gruesas delante de ti, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, Señor, para que sean tocados en el poder de tu Espíritu. Llénalos, Señor, llénalos, Padre. ¿Y qué va a suceder? Realmente estamos clamando, entendiendo que cuando yo oro, Dios me oye. Cuando yo le digo, Padre, qué maravilloso es servirte. Es una bendición poder llegar a tu presencia. Es un privilegio, Señor, poderme encontrar contigo. Y que tu Santo Espíritu traiga esa llenura desde mi cabeza hasta los pies para poder venir, Señor, y ser dirigida en esa oración que tú quieres que yo haga, Señor. Padre, eres mi Dios y mi roca fuerte. Enséñame, ministrame, Señor. Trae a mi vida, Señor, una vida espiritual, poderosa. Renuévame, enciende el fuego del Espíritu en mí de tal manera que pueda orar como oró tu Hijo Jesús, que pueda orar como tú quieres que yo ore, Señor. Soy instrumento de bendición, llamada para buenas obras en esta tierra. ¿Y qué he hecho, Señor? Ayúdame a ser esa mujer guerrera, Señor, a ser esa mujer, Señor, que tú quieres que yo sea. Esa mujer, Señor, que pelea las batallas, que tiene las victorias, que capitaliza, Señor, tu gracia y tu poder y tu señorío. Bendito Dios. La riqueza, Padre, no son los bienes de la tierra, no. La riqueza es poder entrar a tu presencia, Señor. Padre, gracias porque he aprendido que no vivo de lo que gano, vivo de tu provisión diaria, Señor. Y eso me hace estar contenta, agradecida, Señor. Porque, Señor, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Me has ministrado y me has enseñado a orar. Un día me dijiste, Señor, ¿ya te escuchaste cómo estás orando? Y todos los días decía, Padre, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Mira, Señor, voy para tal parte, por favor, guárdame y llévame. Y, Señor, manda tus ángeles. Amén, amén. Y se acabó la oración. ¿Ya te diste cuenta que eso es una cinta? Que si tú la grabas todos los días dices lo mismo. Le dije, ay, Señor, perdóname, no me había dado cuenta. Aprende a orar. Dije, Señor, enséñame. Y empezó a enseñarme los montes. Y empecé a decirle, Señor, gracias porque esos montes tú los hiciste, formaste con tus fuerzas, con tu poder, tú los hiciste, Señor. Y están delante de mis ojos para que recuerde que tú eres Dios, Dios sobre toda la tierra. Dios poderoso. Levantan mis ojos al cielo y me doy cuenta que tú, Señor, habitas en medio de ellos, Padre, porque estás en el tercer cielo. Bendito sea tu nombre, Señor, porque cada día veo las sábanas que pones, son hermosas. Y cada día, Señor, tú vas cambiando y me vas haciendo ver tu gloria, porque, Señor, quiero decirte que he entendido que todo lo que se mueve y todo lo que existe, Señor, fue hecho por ti. Gracias por ese amor que tú nos has dado. Así es que, hermanas, oremos a Dios, seamos esas guerreras que peleamos la batalla. No nos dejemos vencer, que el divorcio, que los hijos. No, hermanas, no existe el divorcio. No existe la derrota en Cristo Jesús. Yo le digo, dice la palabra de Dios, que antes de que nosotros abramos nuestra boca ya es hecho.
Pues eso es lo que tengo que hacer, ponerme delante de Dios y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por mi vida, Señor. Sé tú bendiciendo mi vida y bendiciendo la vida de mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis padres, en el nombre de Jesús. Y yo en este momento, hermanos, cierro con esto. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a todas estas guerreras delante de ti, Señor, para que sean tocadas desde sus entrañas con el poder de tu Santo Espíritu. Ministre su alma, su corazón, su pensamiento. Traiga, Señor, y avives el poder de tu Espíritu, Señor. Ese fuego que consume, Señor, que transforma, que santifica, Padre, a sus vidas en el nombre de Jesús. Y tu gracia, Señor, venga sobre ellas en el nombre de Jesús. Y Padre del cielo, trae provisión abundante, Padre, de tal manera que ellas puedan reconocer que tú estás con ellas y en ellas. Y para ellas, en el nombre de Jesús, dales gracia, sabiduría, entendimiento, Señor. Dales inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que venga la hermana, la humildad, Señor. La hermana de la inteligencia, la humildad a sus vidas, Padre. Para que la llenura de tu Espíritu, Señor, sea capaz de fluir en gracia, Señor, delante de todos aquellos que te aman. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos, Padre. Y yo te doy gracias por este privilegio que tengo, Señor, de comunicarme con mis hermanas y darles, Señor, esta enseñanza y esta reflexión que tú me has dado. Gracias te damos, Padre, y estamos agradecidos por tu infinita misericordia. Dios del cielo y de la tierra, no hay nadie como tú. Gracias por recordarnos que no nos debemos envolver en nuestro propio dolor, sino antes bien ver con esperanza. Esa esperanza en dos sentidos, que contextualiza, esa esperanza que me permite ver lo que me rodea, esa esperanza que me hace caminar y avanzar para tomar las bendiciones que Dios ha puesto delante de mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por hablarnos y decirnos que hoy, Señor, hay un nuevo renacer para nuestra vida, para tu vida y la mía. Dios les bendiga. Amén.